Soy Sergio, soy un chico de 37 años, soy inversor inmobiliario, de esta manera he conseguido la libertad financiera. Hace como un par de semanitas que se cumplió el segundo aniversario en que mandé a mi jefe a la mierda. El camino ha sido muy difícil. Yo nací y crecí en la UVA de Vallecas. La UVA significa Unión Vecinal de Absorción del Chabolismo, típico barrio de protección oficial con conflictividad y demás, ¿no? Allí nadie tiene una casa en propiedad de manera legal, no se puede contratar la luz de manera legal, ni el agua, todo lo teníamos que empalmar, digamos. Y yo he sufrido en casa pues violencia familiar, tanto psicológica como física. Y en cuanto al momento de clic, no es un clic, es imposible que yo pase de esos entornos a tener ahora mi propia familia, a vivir en una de las mejores zonas de Madrid, a ser una buena persona, a predicar con el ejemplo, ayudar a la gente que tengo alrededor. Ha habido muchos impactos emocionales en mi vida que me han ayudado a crecer. ¿Cómo manejas el tema de la desocupación? Pues yo voy personalmente a hablar con los ocupas, la verdad que me entiendo bastante bien. Me llevo además a otro colega del barrio que también tiene mucha calle y por si se pone la cosa fea, sentirme respaldado. En la primera parte de tu vida era como ellos son los malos. Ahora eres propietario, pero además vas a alquilar tu piso y te vas a otro. ¿Cómo haces ese cambio? Yo creo que el que no ahorra 60 cobrando 600 no va a ahorrar 600 cobrando 6.000. Es un hábito. La pobreza no es una situación económica, sino es un estado mental. Muy buenas, bienvenidos a Nice to Feed You. Hola, Jimar. Hola, Rubén. Bueno, hoy tenemos nueva copresentadora. Ya dijimos en el episodio anterior que Jimar a partir de ahora iba a estar conmigo copresentando el podcast y hoy va a ser su primera entrevista y además tenemos una invitada de lujo que ahora os voy a presentar. Y vamos a hablar con inversores y no solo inversores inmobiliarios, ya sabéis, ya os dijimos que íbamos a empezar a traer otro tipo de inversores porque nos lo habéis pedido. Pero hoy tenemos un inversor inmobiliario que hace poco conocí, además le conocí en persona en un evento que le tenemos aquí, que se llama Sergio. Muy buenas. Muy buenas, Rubén, Jimar, muchas gracias por invitarme. De verdad que es un placer porque me siento partícipe de un podcast que he visto con anterioridad y me hace mucha ilusión estar aquí. Pues nada, gracias por seguirnos, por ser uno de esos locos, como digo yo, que nos tiene en el follow, que hay mucha gente que nos está empezando a dar follow, sobre todo en Spotify, porque en Spotify yo creo que el 80% de la gente que nos escucha no nos ha dado follow y es el único favor que os voy a pedir, es que le deis follow, porque gracias a eso llegamos a más gente y podemos traer mejores invitados, como hoy que tenemos aquí a Sergio, pero es que los invitados que tenemos de aquí en adelante no os los podéis ni imaginar. Y si alguno estuvisteis en la cena que hicimos el día 22, ya os adelanté algunos de los invitados que íbamos a traer y ya lo sabéis. Lo podéis poner en comentarios si queréis para hacer spoiler a la gente, o si no, no leáis los comentarios de los invitados, pero ya sabéis que va a ser invitados muy grandes. Pero hoy nos vamos a centrar en Sergio porque hace unas semanas escuché tu entrevista en Libertad Inmobiliaria, en el podcast de Carlos Galán, y la verdad que me flipó muchísimo tu historia. Entonces, queremos ahondar un poquito en tu historia, en lo que le contaste a Carlos. No nos queremos repetir en todo lo que has dicho porque dijiste mucho, pero sí sentar algunas cosas por si hay gente de nuestro podcast que no lo ha visto, pues que nos cuentes un poquito esa historia. Pero luego me gustaría centrarme en otras cosas que creo que se quedaron ahí en el tintero porque al final en una hora es imposible exprimirte todo eso. Claro. Sobre todo en la parte que nos gusta mucho en este podcast, que es la parte de mentalidad. La mentalidad, sobre todo la tuya, yo creo que, vamos, es bestial. Y ahora nos contarás un poquito más. Pero cuéntanos un poquito quién eres y qué hace especial tu historia o por qué la gente debería escuchar este episodio. Soy Sergio, soy un chico de 37 años que soy inversor inmobiliario. De esta manera he conseguido la libertad financiera hace aproximadamente 2 años. Hace como un par de semanitas que se cumplió el segundo aniversario en que mandé a mi jefe a la mierda. Y cualquier persona podría pensar que el camino ha sido fácil, pero nada más lejos de la realidad. El camino ha sido muy difícil. Vengo de un entorno totalmente desestructurado. Yo nací y crecí en la UVA de Vallecas. Vallecas, para el que no es de Madrid, pues es como el barrio humilde más famoso de Madrid. La UVA significa Unión Vecinal de Absorción del Chabolismo, o sea que es una de las zonas típico barrio de protección oficial con conflictividad y demás, ¿no? Entonces, yo crezco ahí en el seno de una familia desestructurada. Mi padre fue de la generación perdida y falleció cuando yo era pequeño. Mi madre era alcohólica y yo he sufrido en casa, pues he sufrido violencia familiar, tanto psicológica como física. Muchas veces tenía que escapar de casa, me tenían que acoger vecinos del barrio en sus casas.
Una de estas familias que me acogió era gitana, me cobijaba cuando yo era menor de edad y luego cuando fui mayor de edad también me llevaron un año a vivir con ellos. Les mando además todo mi cariño desde aquí, los Fernández de Vallecas. Y bueno, pues me he criado, pues eso, ¿no? Al vivir con ellos, por ejemplo, pues estuvimos también en Valdemín Gómez, ya salgo del entorno de la UVA, que ya de por sí era un entorno bastante conflictivo. Era un barrio humilde barra marginal. Cuando ya vamos a Valdemín Gómez es ya lo de humilde barra lo quitamos, ya se queda solo el marginal, ¿no? Entonces me crió en un sitio donde todas las construcciones son ilegales. Allí nadie tiene una casa en propiedad de manera legal. No se puede contratar la luz de manera legal, ni el agua. Todo lo teníamos que empalmar, digamos. Y bueno, así va transcurriendo mi vida. Poco a poco voy mejorando en los trabajos. Fui fracaso escolar, me pongo luego a estudiar de mayor de edad. Voy mejorando en los trabajos, me esfuerzo, consigo mi primera pareja. Empezamos a ahorrar, empiezo a concienciarme un poco de la importancia de la educación financiera para mejorar mi vida. Voy teniendo mejores trabajos, ganando un poquito más, porque empecé de mozo almacén con el salario mínimo, que en aquel entonces eran 600 euros. Y poco a poco voy mejorando, hago mi primera compra en Villaverde Alto, también una zona no tan dura como Valdemín Gómez, pero sí del estilo de la UVA de Vallecas. Villaverde Alto comparado con Valdemín Gómez es como irte a la Moraleja. Claro. Porque Valdemín Gómez es que el que no conoce Madrid, o sea, Valdemín Gómez es un sitio en el que no entras. O sea, yo no me atrevo a entrar a Valdemín Gómez. O sea, piensa una cosa, Rubén. Yo cuando vivía allí, tengo anécdotas, ¿no? De, por ejemplo, venía a lo mejor un machaca. Los machacas eran los esclavos del siglo XXI, ¿no? Que eran toxicómanos, que se les tenía a lo mejor vigilando la puerta para cuando venían los clientes, o se les tenía a lo mejor algún toxicómano que tenía un oficio, a lo mejor un fontanero, ¿no? O un albañil. Pues a cambio de unas dosis y demás en el barrio, pues le tenían trabajando, ¿no? Entonces recuerdo, ¿no? No en mi familia, en otra, que vino un machaca a trabajar, tenía que hacer un trabajo y dejó allí unos sacos de yeso y demás, ¿no? Y entonces se fue a comer y cuando volvió a comer había niños de esa familia de 6-7 años, uno recortando con una tijera el saco de cemento haciendo bolsitas y el otro metiéndole polvito y cerrándolo. O sea, esos eran los juegos allí. Allí era común, yo por ejemplo en la familia con la que viví, con los Fernández, el que es como mi hermano, que nos hemos criado como hermanos, pues imagínate, se casó con 14, con 15 tuvo su primer hijo y cuando tuvo su primer hijo su suegra le regaló un coche. Entonces, imagínate, o sea, allí era lo normal. De hecho, nos paraba la policía en el coche, ¿no? Con 15 años. Y, ¡ay, farruquitos! Venga, pero no salgáis del barrio, no corráis mucho. O sea, ni siquiera la policía te multaba ni te quitaba porque en ese barrio el menor de los problemas era que dos chavales de 15 años condujesen. O sea, están los barrios, digamos, marginales, pero luego eso ya es otra liga. Eso son favelas, eso es el peor barrio de Europa. ¿Y de qué edad, hasta qué edad viviste allí? Yo, primero, esta familia me acogía temporalmente porque, claro, yo legalmente tenía que vivir con mi madre, ¿no? Entonces, yo a veces recibía palizas, me escapaba de casa, pasaba 2 semanas fuera, ellos me acogían y además me acogían en silencio porque, claro, o sea, podía tener repercusión legal, incluso, fíjate, ¿no? Que me ayudaban y me daban una cama y un plato de comida cuando lo necesitaba. Y luego me fui a vivir con 18 años. Yo a los 17 salgo de casa y me tiro dando tumbos por la zona más barata de Madrid compartiendo habitación. De hecho, me convierto en inquilino moroso, que es gracioso. Espero que Dios no me la tenga guardada. Seguro que no. Y a los 18 ya estoy muy mal porque no tengo dónde caerme muerto, por así decirlo. Lo estoy pasando mal, realmente mal. Y ellos me acogen y me tiro 1 año y pico viviendo con ellos. Pero antes de tomar esa decisión, o sea, te vas de casa, ¿cómo decides irte de casa? Porque hay mucha gente que con tu situación no se van o se quedan en el mismo entorno. Entonces, ¿qué te hizo a ti o qué fue eso que conectó contigo que dijiste, hasta aquí me tengo que ir y tengo que buscar otra cosa? Me gusta esa pregunta, Gimar. Mira, en mi entorno ha habido gente normal también, ¿no? Familias estructuradas, obreras y demás, pero también ha habido más gente con situaciones parecidas a la mía. Entonces, yo creo que he tenido la suerte de que cuando tu entorno es malo, pero además no te da cariño y te lo pone muy difícil, te es más fácil romper con él. O sea, yo he visto en el barrio familias igual de desestructuradas que la mía, pero los padres eran buenos hacia los hijos, dentro de que pudieran ser toxicómanos y yo qué sé, y gastarse todo el dinero y tener a los hijos en unas condiciones muy malas, pero luego eran cariñosos con ellos o les daban, y entonces
a esos amigos míos les ha costado más romper el vínculo. Cuando tú vives en un sitio donde recibes palizas, donde no estás a gusto por ninguna clase, donde trabajas y te quitan el dinero, pues es que para mí es una liberación salir de ahí, es una necesidad, una obligación. O sea, lejos de estar lleno de miedos, que cuando tienes 17 años, lo normal si te enfrentas tú solo al mundo es que estés lleno de miedos, pues para mí fue una liberación. Es más ver el modelo de hombre en el que no te quieres convertir y tú ves eso y dices, yo esto no lo quiero, ¿no? En vez de... Porque hay mucha gente que dice, hay que buscar modelos o de hombre o de persona en la que quieres convertirte, pero muchas veces lo que encuentras es justamente vale, yo sé que eso no lo voy a hacer, ¿no? Yo no quiero acabar como estas personas, yo no quiero hacer esto, pero claro, es lo que dices tú, o sea, en ese poblado hay miles de personas y la mayoría siguen el camino de sus padres, de sus abuelos, de vamos a seguir por esto, pero tú llega un momento en el que haces el clic, ¿no? Pero ese clic, o sea, ¿qué es lo que...? Porque siempre, a mí, por ejemplo, con la inversión, el clic que me hizo fue leer a Padre Rico, Padre Pobre, ese fue mi clic. Pues siempre hay algo que nos hace el último clic, ¿no? La última gota que te lleva a decir, vale, tengo que buscarme un trabajo, tengo que salir de aquí, o sea, no sé qué fue. Pues mira, efectivamente, Rubén, se aprende muchas veces más por polarización. Yo sí me pongo a pensar, mi madre ha sido una gran educadora para mí, porque sé lo que no quiero en la vida, sé cómo no quiero tratar a mis hijos, sé el tipo de familia que quiero crear, sé, por ejemplo, la limpieza, eso también te deja secuelas, ¿no? La gente viene a mi casa y dice, madre mía, tío, dice, yo no he visto una mota de polvo en esta casa en la vida, claro. Cuando te has criado con mierdas a la altura de las caderas, pues al final muchas veces tiendes a replicar o lo que has visto o te vas al opuesto totalmente contrario, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, agradezco el haberme criado en entorno de droga, en la UBA cuando era más chiquitito y luego sobre todo en Valdemín Gómez, que ahí ya era una barra basada, porque mi primera relación con las drogas fue la menos glamurosa posible. A lo mejor una persona que no ha visto Las orejas al lobo y la primera relación que tiene es que sale de fiesta con los amigos y se lo pasa de puta madre, pues eso va a ayudar a que pueda darle una continuidad a eso. Yo he visto una parte tan poco glamurosa que ni siquiera he probado absolutamente nunca nada, siempre he tenido claro que eso no lo quería en mi vida. Y a la par me ha pasado también en los trabajos, ¿no? He aprendido mucho, yo que fui también jefe, tuve equipos a mi cargo, he aprendido más de los jefes malos que he tenido que de los buenos. Y en cuanto al momento de clic, Rubén, pues no es un clic, es imposible que yo pase de esos entornos a tener ahora mi propia familia, a vivir en una de las mejores zonas de Madrid, a ser una buena persona, a predicar con el ejemplo, a ayudar a la gente que tengo alrededor. Eso es imposible que sea una sola cosa. Al final ha habido muchos impactos emocionales en mi vida que me han ayudado a crecer. Creo que, sinceramente, parte de lo que me ha ayudado es cuando he empezado a recibir amor. Al final, yo, por ejemplo, que ha habido rachas que he tenido que estar en residencias y demás, me he fijado que la peor gente, la más peligrosa, no era la que venía en entornos más desestructurados, sino la que recibía menos amor, ¿no? Recuerdo en Vallecas que éramos todos, pues, no en el barrio, sino en la residencia que te hablo, ¿no? De cuando tenía problemas en casa y me tenía que ir. Pues la mayoría de chicos éramos pues de familias desestructuradas, ¿no? Había gente que sus madres prostitutas y cosas muy chungas, ¿no? Sin embargo, el peor niño, el más malo, el más cabrón, el peor de todos, era un tío que venía de una familia de pasta, simplemente que sus padres la habían dejado siempre de lado, le dejaban solo en casa, no recibía amor, y yo creo que eso es lo que saca la peor parte de las personas. Entonces, uno de los momentos, cuando yo me echo mi primera novia también, empiezo a recibir amor por parte de la vida, pues es un momento que yo aprovecho para crecer y ahí empiezo a estudiar, empiezo a mejorar en los trabajos. O sea, creo que eso es un punto de inflexión, pero obviamente ha habido muchos. O sea que realmente tu transformación empieza en la adolescencia, porque tu primera novia creo que dijiste a los 17 años. No, mi primera novia a los 19. A los 19. Sí. Claro, pero ya habías recorrido un camino, o sea, yo por lo que cuentas veo como que tenías muy claro dónde no querías estar, sin saber muy bien a dónde ibas a ir, pero sabiendo que allí no era. Y entonces como que empezaste a construir tu camino como por oposición o por polarización a lo que ya habías conocido. Eso es muy interesante porque es una decisión muy personal y es una decisión que no todo el mundo toma. Y yo creo que gente como tú, sin conocer la historia de mucha gente, pero es la minoría, porque si no, esos barrios no existirían, ¿no?
Y yo creo que eso es lo bonito de tu historia y lo bonito de tenerte aquí. Si tienes que pensar en un referente, en una persona que haya marcado tu vida positivamente, porque negativamente ya dijiste que tu madre, ¿quién sería? Pues mira, por un lado, y espero no emocionarme, por un lado mi abuela materna, casi una guerrera, ha sido una persona que ha tenido una vida 10 veces más complicada que la mía. No me voy a repetir, que ya la conté con Carlos Galán, pero si alguien no la ha oído, pues le invito a que la oiga. Y ha sido el ejemplo de mujer aguerrida que ha luchado contra viento y marea, que no se ha rendido nunca, que ha demostrado que las cosas imposibles no existen. Y luego, pues desgraciadamente, como bien decías, los referentes que teníamos en el barrio no eran buenos. O sea, yo me encantaría decirte, pues mi referente fue no sé quién, ¿no? No, mis referentes eran, al final en esa época, en el barrio al que veías lucir y el que las chicas se fijaban en él y tal, pues eran los aluniceros, que había muchos aluniceros en esa época. Había mucho robo de ese estilo y Villaverde Alto y el pueblo Vallecas eran la cuna, ¿no?, de los aluniceros. De hecho, en el instituto mi compañero de pupitre era Cristian el ruso, hermano de Goyito y demás. El Goyito, yo recuerdo Goyito el ha ido a Goyito. mi colegio, yo he ido al colegio toda la vida. Goyito era más pequeño, su hermano Cristian iba al instituto a mi clase, entonces imagínate, o sea... Yo no sé quién es Goyito, ¿quién es Goyito? Chavales del barrio, yo mi máximo respeto, para mí muy buena gente. Al final hay gente que ha sabido escapar de su entorno y gente que no ha sido capaz. Pues Goyito era famoso, no quiero hablar mal de nadie, todos mis respetos. Goyito era famoso porque antes de los 14 años llevaba 200 detenciones. O sea, imagínate, hay anécdotas, ¿no? Yo estaba en el instituto. Ojo, que os cuento aquí lo que tiene más punch, ¿no? También en el instituto había mucha gente normal y gente que ha estudiado y demás, ¿no? Pero estábamos dando clase en el instituto, empezaron a sonar golpes y pues un chaval de 13 o 14 años subía a un todoterreno golpeando los coches de los profesores. O venir el camión del butano y llevárselo. O sea, está todo en equipo de investigación, o sea que no es nada nuevo. Y desgraciadamente, como tú bien dices, mucha gente me dice que yo soy el ejemplo, pero yo creo que más que un ejemplo soy una excepción. Quizá he tenido también suerte de poder ver la polarización que había en el barrio. Yo veía mucha diferencia de la gente que vivíamos de ayudas sociales, ¿no? Mi madre, ya cuando nacieron mis hermanos, dejó de trabajar y ya era pues ayudas y no sé qué, o hacer cosas para que no rece en ningún lado y seguir cobrando la ayuda y tal. Entonces, yo veía la diferencia que había de eso, a las familias del barrio que eran currantes, que eran trabajadores, pero no solo en el poder adquisitivo, sino en la propia limpieza de la casa, en el amor que recibían esos hijos, ¿no? Entonces yo veía rápidamente cuál era el modelo que me gustaba seguir. Sí que es verdad que caminé en la cuerda floja, o sea, no lo voy a negar, he hecho cosas malas y al final he estado en entornos, y ya no que haya hecho cosas malas, sino que quizá mi idea de lo bueno, pues no era estar en una oficina 8 horas y tal. Yo he habido muchas épocas de mi vida que he pensado que eso era de pringados, ¿no? De payos. Y luego me ha tocado vivirlo y estoy muy orgullosa de haber hecho eso y estoy muy orgullosa de haber escapado de ahí también. Sí, porque, claro, tú aquí ya llega un momento en el que empiezas a trabajar y yo quiero que nos cuentes un poco cómo consigue alguien, porque hay mucha gente que cuando quiere empezar a invertir, lo que dice es que cuesta mucho dinero, es que no sé qué, es que... Y yo siempre digo, hombre, pues claro que cuesta dinero, digo, pero no hace falta tener un sueldo de 10.000 euros para invertir, pero tampoco te creas que esto va a ser fácil, ¿no? Cuéntanos cómo consigues tú, con un sueldo de salario mínimo, empezar a ahorrar, porque claro, con un sueldo de 600 euros ahorrar es difícil, y hay gente que con sueldos de 3.000 dice, no me da para ahorrar. Y es como, vamos a ver, tienes un sueldo de 3.000 euros, si no puedes ahorrar estás haciendo algo mal. ¿Cómo tú consigues ahorrar para ese primer piso que compras? ¿Cómo es ese momento? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que cambias? ¿Cómo son tus hábitos para ahorrar y dar esa entrada? Yo creo, Rubén, que el que no ahorra 60 cobrando 600 no va a ahorrar 600 cobrando 6.000, ¿no? Es un hábito. La pobreza no es una situación económica, sino es un estado mental. De hecho, en mi vida, yo desde que estoy con Bea, mi mujer actual, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, ella es economista y ella me ha llevado también mucho por el buen camino. Mis ingresos no han variado en la última década. De antes de estar con ella no ahorraba absolutamente nada y después he podido construir mucho patrimonio. En cuanto al primer piso, cuando yo ganaba el salario mínimo iba compartiendo habitaciones, ahí todavía no estaba en capacidad de ahorrar. Luego ya me saqué el graduado escolar, me saqué bachillerato, todo esto trabajando con mucho esfuerzo. Entré en la UNED para hacer ADE,
No lo terminé porque me pareció una tomadura de pelo. Veía que el esfuerzo que me iba a costar compatibilizar eso con un trabajo a jornada completa más mi casa no me iba a reportar resultados. Y entonces ya una vez que mejoro, pues ya tengo un trabajo que estoy ganando 1000 y pico. Entonces ya con 1000 y pico más mi pareja de esa época, otros 1000 y pico, pues vamos ahorrando poquito a poco y podemos dar la entrada para un piso en Villaverde que lo compramos por 63.000 euros. Y ese primer piso, que tú te mudas a él, empiezas a vivir en él, ¿y en qué momento te cambia el chip y dices, tengo que invertir en vez de pasar de ser propietario a ser inversor? O sea, ¿por qué Pues cambias mira, ese chip? El chip cambió, aunque ahí no lo empecé a utilizar, pero en ese barrio no nos sentimos seguros, no me gustaba, ¿no? Teníamos una perra en aquella época y mi pareja pues no la podía bajar por la noche, ¿no? Las cosas como son, hay que hablar las cosas como son. También tengo entendido que ese barrio ha mejorado bastante con los años, pero claro, te hablo hace, pues no sé, cerca de 20 años. Entonces, al no sentirnos seguros, dijimos pues lo alquilamos y nos vamos nosotros de alquiler. Entonces, al alquilarlo y ver que pagaba de hipoteca 190 y pico y lo teníamos alquilado en casi 500, pues dices, joder, aquí hay negocio. O sea, ya me hace un clic la cabeza que digo, es que me puedo estar pagando otro piso como ese. Si me meto a otro piso de 190 y pico, el inquilino me va a pagar tanto en el que vive como en el mío. Pero ahí además hay otro cambio, ¿no? Porque tú pasas de ser, tú decías que tampoco eras como muy amigo de los propietarios, ¿no? O sea, Sí, en la totalmente. primera parte de tu vida era como ellos son los malos, ¿no? Y entonces aquí ahora eres propietario, pero además vas a alquilar tu piso y te vas a otro. ¿Cómo haces ese cambio? O sea, ¿cómo pasan de ellos ser los malos a yo soy uno de ellos? Es que te hablo de mi entorno, ¿vale? Cuando te crías en ese entorno sin oportunidades, ¿no? De carencias, de muchas cosas. También mi barrio ha sido el barrio rojo políticamente por excelencia, ¿no? Ha sido toda la gente allí, sobre todo antes, ahora ya hay más gente que se está cambiando de acera, pero ha sido siempre el barrio que más ha votado a la izquierda y la creencia siempre era que los ricos son los malos y demás. Entonces, claro, yo veía que mi vida sin oportunidades, que la gente podía estudiar y yo me tuve que poner a trabajar con 16, que no llegaba a fin de mes, pues no me sabía administrar y demás, y que la culpa era pues del cabrón que había comprado ese piso para alquilármelo, ¿no? Que encima me estaba dando, encima ese cabrón, gracias a él, yo podía vivir en un sitio, porque si no tendría que estar tirado en la calle. Entonces, al final, el cambio de chip es cuando vives la realidad. Una cosa es la teoría, sobre el papel todo es muy bonito, todas las teorías políticas son la hostia, pero luego la vida, la realidad, cuando te enfrentas a las cosas, es cuando te vuelves más pragmático. A mí, hace poco, estaba en un sitio y me llamaron directamente y es que tú eres un especulador y por tu culpa están subiendo los precios. Y yo digo, joder, ¿y yo qué he hecho? Digo, si yo no he hecho nada. No, porque claro, porque como tienes tantos pisos, por tu culpa suben. Digo, oye, que yo a mis inquilinos les cobro lo que dice el mercado que les cobre. O sea, lo que no voy a hacer es regalar algo que me está costando dinero, evidentemente, pero yo no tengo la culpa. O sea, si alguien no tiene piso, llamarme a mí especulador y no sé qué, porque yo tengo un piso, o sea, me parece surrealista. Es más, si alguien no tiene piso, el Estado debería ser el que ponga soluciones, porque la Constitución dice que todo el mundo tiene derecho y no sé qué, pero ese derecho no significa que me quites el mío para dárselo a otro, sino que tú tienes que poner los medios para que esa gente tenga... Pero claro, cuando te llaman especulador y dices tú, ¿por qué? Y más, a ti viniendo de donde vienes, que a ti alguien de tu barrio te diga ahora que eres un especulador, pues es como, joder, macho, o sea, es que no tiene sentido, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves tú. Incluso no gente de mi barrio, gente que ha estado mucho mejor posicionada que yo, incluso que sus padres han tenido pisos rentándolo. Hace poco me decía una persona, no, pero es que sí, claro, tú eres libre financieramente, pero ¿a qué precio? Porque moralmente tendrás que... Yo ya estoy en un punto de desarrollo que no entro a debatir ese tipo de cosas con nadie. Lo que comentas es verdad que da para un podcast, porque, claro, o sea, por un lado nos pagan un dinero y tienen la maquinaria montada de tal manera que ese dinero se va deshaciendo, ¿no? Entonces te obligan a invertir. Y por otro lado también me encuentro con mucha gente, ¿no? Que me tira odio, que me da igual, sinceramente, no, a día de hoy no me afecta en absoluto, pero conozco mucha gente que ha tenido, en vez de mi vida de trabajo, luego por la tarde, por la noche me meto a estudiar, luego ahorro y me quedo a cero para invertir en este piso que no sé si me va a salir bien o no, y me cojo mi mes de vacaciones en el trabajo para reformarlo, y me meto ahí a un tío que no sé si me va a pagar o me lo va a destrozar.
Y luego, mientras tanto, otra persona de mi edad, o incluso con mejores posibilidades que yo, está de viajes, de cañas, de tal, que me parece muy bien, que es respetable. Pero ahora tú quieres que yo te regale mi piso. Ahora tú quieres que yo te lo alquile al precio que tú digas. Pues no, recorre tú el camino, haz todo ese esfuerzo, ten todo ese coste de oportunidad, piérdete todos esos viajes, todas esas aventuras y toma todo el riesgo que yo he tomado y entonces podrás decidir a qué precio alquilas. No, y nunca mejor dicho, poner ladrillo sobre ladrillo, porque tú no pasaste en un día a tener X número de pisos. Tú pasaste por trabajos, por estudios, por primero un piso, después me doy cuenta que es así, después tengo otro. Es un camino, es un camino. Y la gente quiere como llegar del punto A al punto B sin transitar ese camino. Y se sienten merecedores sin haber transitado ese camino. Entonces yo creo que tu historia lo que es o lo que deja bien, o sea, más claro imposible, es que hay unos pasos que hacer para moverse de una situación poco favorable a una situación de libertad. Y eso es un camino que has transitado tú. Y si lo has transitado tú, lo puede transitar muchas otras personas. Y yo creo que es importante, sobre todo es un poco ver ese cambio de mentalidad en yo primero creía una cosa y ahora estoy en otra. Con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Todo se puede, no se puede de un solo tirón, sin más nada. Todo se puede. De hecho, manda a tu jefe a la mierda, nace de ahí, ¿no? De todo mi entorno, tío, tienes que escribir un libro, haz una peli, haz algo. Y yo quiero mostrarme también como un referente para la gente que viene de abajo, para los chavales que no ven futuro, que no saben hacia dónde caminar. Que vean que la salida, no solo el subnormal que se compra un BMW porque está haciendo 4 trapicheos guarros, que encima su vida económicamente es una mierda. Al final tienes un coche que vale más que tu piso y no tienes nada más que eso y un iPhone. Entonces, de ahí nace este proyecto mío, porque quiero trascender y con que solo ayude a una sola persona que haya tenido un entorno parecido al mío a tirar para adelante y a cambiar la mentalidad, me doy por satisfecho. Ser tal vez el referente que no tuviste como niño, ¿no? Totalmente. Eso es una labor muy bonita. Pues, oye, es un proyecto muy bonito y yo estaba viendo tus vídeos en YouTube. Podéis ir a ver su canal. Me manda a tu jefe a la mierda. Además, el nombre es Fue bastante... lo que hice, literalmente. Sí, sí. Mirándola a los ojos. Dijiste, hasta luego. Aquí me quedo. No, pero lo que quiero ver contigo es, vale, tú cuando llegas a un punto en el que empiezas a ver que tus ingresos son iguales que que tu trabajo, ¿vale? Tus ingresos pasivos son iguales que los de tu trabajo, ¿cómo afrontas el hecho de decir, quiero dejar de trabajar? O sea, todo el mundo aspira a la libertad financiera, pero hay mucha gente que no llega porque le da ese vértigo de, pero ¿cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Y si mañana no me pagan? ¿Y si pasa esto? ¿Y si mi piso? ¿Y si no sé qué? O sea, ¿cómo planteas tú? Porque con tu pareja creo que también fuisteis los dos lo que lo dejasteis a la vez o casi a la vez. Sí, y dijiste, sí, mira, ya nuestros ingresos pasivos son iguales a nuestros salarios, paramos. Porque a mí, en mi caso, mucha gente me decía, oye, pues si tú ya tienes tus ingresos igual que tus salarios, si sigues trabajando, tienes el doble. ¿En qué momento dices tú, no, pero es que me compensa más no hacer esto y no irte a estar tirado en casa, porque ahora hablaremos de tus proyectos futuros, pero decir, no, es que yo prefiero ser no libre financieramente, como digo yo, porque la libertad financiera es muy bonito, pero es la libertad de hacer lo que yo quiera con mi tiempo, que no haya otro que me diga, a las 9 tienes que estar aquí. Eso es. Pues, a ver, son varias cosas. Por un lado, te das cuenta que lo que nos han vendido como felicidad, a mí por lo menos no me la aportaba, ¿no? De tener un buen cargo en una buena empresa y gana un buen sueldo y ya está. Y esa es la vida, ¿no? Al final, mucha gente a día de hoy se valida con eso. Tengo un cargo de la hostia, peso 130 kilos, soy infiel a mi mujer, soy cocainómano, pero soy un triunfador. Pues para mí eres un saco de mierda, si eres así. Entonces, yo no tenía felicidad en la situación en la que estábamos y además veía que estaba afectando a la familia. Ya cuando eres padre empiezas a valorar más el tiempo que el dinero, porque hasta entonces yo de soltero, imagínate, si me tocaba echar horas en el trabajo, me estaba quitando ese rato de ir al gimnasio, de ir a cenar a un restaurante. Ese gimnasio, ese restaurante van a estar ahí siempre. Lo puedo recuperar ese tiempo en otro momento, pero los primeros pasos de mi hijo no van a estar ahí siempre, ni la competición de mi niña, ni... Entonces, ese fue un cambio de chip, un cambio mental importante para mí. Y luego, en cuanto al vértigo,
pues da vértigo como todo en la vida, pero ¿tú crees que un chaval que con 17 años que tiene que estar yendo a robar al supermercado comida, que tiene que estar esquivando al casero porque no la ha pagado y que está viviendo en Valdemín Gómez, que imagínate siendo payo, ¿no? Yo cada vez que entraba a Valdemín Gómez se me tiraban las gitanas al coche, pues se creían que era un cliente, ¿no? Tardaba 20 minutos en llegar a donde vivía. Entonces, pues sí, da vértigo, pero también creo que nos tienen muy mermada la autoestima a los trabajadores y a la población. Si una empresa te paga 3.000 euros, 1.000 o 4.000 o 2.000 o lo que te pague, no es porque sea una ONG, es porque tú le estás aportando ese valor más mucho otro. Entonces, el pensar que si yo me voy de esa empresa ya no voy a poderme ganar la vida, yo creía que teníamos más valía, tanto mi mujer como yo. De hecho, el tiempo nos está dando la razón y ahora estamos en proyectos más chulos y ganando más dinero. Y luego, por otro lado, que siempre puedes tener la opción B de, oye, si me vienen mal dadas, pues puedo, no hablo por mí, sino por otra persona, ¿no? Puedes volver a más o menos lo que hacías. Si una empresa estaba dispuesta a pagarte un X, seguro que la empresa, la competencia, te va a pagar un X parecido por hacer lo mismo. Eso es una cosa que yo siempre he dicho, que cuando me decía, ¿pero cómo lo dejas y si te va mal? Digo, pues vuelvo a donde estaba. Digo, lo peor que me puede pasar es volver a ganar 5.000 euros. Pues entre los dos me están convenciendo. Yo soy de esas que creen... Manda a tu jefe a la mierda. No, mi jefe es muy bueno. Bueno. Pero yo sí soy de esas que creo que no, pero es que hay que seguir trabajando porque tienes más dinero, ¿no? Entonces, me lo Pero pienso. aquí hay una frase que me marcó mucho y que lo dice además mucho Alex Hormozzi, que me encanta, A mí que también. dice, los ricos compran tiempo y los pobres gastan dinero. O sea, tú lo que quieres es comprar tiempo y eso lo que te hace es perder, entre comillas, dinero, porque yo ahora no tengo que estar de 9 a 5 trabajando, estoy comprando tiempo ¿a base de qué? A base de quitarme mi nómina, pero dices, con este tiempo, como dices tú, puedo hacer otras cosas y además es que llega un momento en el que dices, es que lo que hago yo por mi cuenta me da más dinero que lo que estaba haciendo sin querer, te pasa eso y dices, ¿cómo es posible que esto no me lo hayan explicado en el colegio? Es que Totalmente. dicen que he escuchado varias veces que la nómina es la droga del siglo XXI. Sí. No lo había oído, pero totalmente. Totalmente. Pues en ese momento que dejas tu trabajo, junto con tu mujer, ya tienes todo el tiempo del mundo, ya te puedes dedicar a los proyectos. Quiero saber qué es lo que va a hacer o qué empezó a hacer ese Sergio de 35 años libre financieramente con su tiempo, aparte de disfrutar más de su familia, pero a nivel de proyectos, porque yo cuando dejé mi trabajo era para centrarme en proyectos que yo tenía ganas de hacer, pero no podía porque no tenía el tiempo. Ahora que tienes el tiempo, ¿en qué proyectos estás metido que te aportan no solo a nivel económico, sino ese extra de motivación y pensar que es algo tuyo, ¿no? Pues al principio fue para dedicarlo a mi familia, el tiempo, porque tenía esa herida y necesitaba sanarla. Y a día de hoy igual, o sea, es mi prioridad número uno. De hecho, estoy rechazando cosas muy chulas que digo, joder, qué pena que me estén viniendo ahora y no en otro momento, porque no me voy a volver a meter en una rueda, lo tengo claro, ¿no? Aunque esa rueda me llevase a conducir un Ferrari, me la pela. No he salido de donde he salido para ahora volverme a meter en algo similar. Y luego, en cuanto a proyectos, pues sí que estoy haciendo, aparte de la gestión de mi cartera, porque la gestionamos nosotros. Es verdad que es bastante desatendida, pese a que tengo también alquiler por habitaciones, porque al final creo que si haces un buen trabajo de buscar una buena zona, de equipar bien un piso y sobre todo de cribar bien a los inquilinos, el trabajo que te va a dar es infinitamente menor a que si todo eso no lo cuidas, todo ese proceso. Y luego, por otro lado, estoy mentorizando a gente también, mucha gente que se siente inspirada con mi historia y quiere dar sus primeros pasos y no sabe cómo. Y por otro lado también, claro, yo viniendo de donde vengo y estando donde estoy y encima no trabajando, pues toda la gente de mi entorno quería invertir conmigo, ¿no? En el último año, antes de dejar el trabajo, pues como 10 personas, oye, tío, que quiero comprar un piso a medias contigo y demás. Entonces, un día les reuní y les dije, mira, yo no quiero, ni puedo ni quiero comprar 10 pisos a medias con vosotros, porque uno mañana se divorcia, el otro pasado mañana, lo que sea. Pero sí que yo, como estoy haciendo operaciones de flip, de compra y venta o de desocupación, si queréis entrar conmigo, entonces claro, todos encantados entraron conmigo y ahora me estoy gestionando dinero de inversores para hacer operaciones de flip. Hacemos operaciones de flip, dos vías. Una que es con dinero de todo el mundo, más sencillas, de simplemente pues reformas y demás, ir a una ganancia más segura, digamos. Y luego hago operaciones algo más arriesgadas, que es principalmente con mi capital o con el de una o dos personas cercanas, que ahí ya sí nos metemos en desocupaciones y en cosas más rentables y más arriesgadas.
¿Cómo manejas el tema de la desocupación? Pues yo voy personalmente a hablar con los ocupas, la verdad que me entiendo bastante bien. Me llevo además a otro colega del barrio que también tiene mucha calle y por si se pone la cosa fea, sentirme respaldado. Pero la verdad que es que él me dice, tío, es que ¿cómo te los camelas? Si es que acabas... bueno, ve hasta aquí y luego lo contará. Es que ocupas me han usado de psicólogo luego, ¿sabes? De llamarme llorando, es que mira, es que no sé cómo tirar mi vida para adelante y demás. Al final, pues todo ese bagaje, todo el aprendizaje que he tenido en la vida no era en vano. Ha sido para algo, ¿no? Y una de las cosas que me da es este aprendizaje. Entonces me sirvo muy bien, negocio bastante bien con los ocupas. Es verdad que es difícil, porque sobre todo hay gente que muchas veces no tiene palabra y cambian mucho de guión, cambian mucho de dirección. Pero me siento muy a gusto haciéndolo y estoy teniendo buenos resultados. ¿Qué quieren los ocupas cuando tú vas a negociar? ¿Qué te piden? Los ocupas... un buen negociador tiene que saber diferenciar entre lo que te está diciendo la otra parte y lo que realmente quiere, ¿vale? Todos te dicen que no se quieren ir, que es a su casa, que no tienen dónde tal y tal. Y en muchos casos es real, ¿eh? En muchos casos es real. Hace poco he estado negociando en un barrio así del sur de Madrid también con un ocupa. Y claro, él tenía allí su negocio que trapicheaba allí y no se iba ni, vamos, ni aunque le pagara 2 veces lo que valía la casa, ¿no? Pero normalmente lo que quieren es dinero. Depende... Hay diferentes tipos de ocupas también, ¿no? Está, digamos, el más pro, que es más mercenario, de me meto aquí, me echan por 3 duros y me voy a otro y van haciendo la ronda y viven de eso. Y luego está el ocupa que no ha sabido gestionar su vida de mejor manera, que se ve pues con 3 o 4 hijos, ¿no? Que yo también pues tengo gente en mi entorno de ese estilo, ¿no? Es un tema peliagudo. De hecho, mi visión sobre la ocupación ha cambiado mucho. ¿De qué forma? Porque yo tengo... yo soy de Venezuela, ¿no? Y en el año 2012, una diputada le dijo a Hugo Chávez en el pleno, ¿no? En el Parlamento, cuando había, le dijo, en ese momento él estaba con las expropiaciones, y le dijo, presidente, expropiar es robar. Y si yo traslado eso a la ocupación, para mí ocupar es robar. Y yo creo que cuando dices ocupación parece que suena más suave, ¿no? Parece que es un fenómeno, pero lo que realmente está pasando es un robo. La gente Total. entiende cuando tú le dices las palabras o cuando tú defines las cosas por lo que son. Ocupar es robar. Entonces, ¿de qué forma ha cambiado tu visión de la ocupación? Sabiendo Imagínate, de dónde vienes, ¿no? En un ambiente con gitanos, Valdemín Gómez y demás, ¿no? Que no, a ver, no quiero hablar mal de nadie, ni mucho menos, ¿no? Mi familia es una familia, la que me acogió, súper buena y les quiero un montón, pero es verdad que es otra cultura, es que al final es muy fácil juzgar desde el otro lado también, voy a hacer de abogado del diablo, muy fácil juzgar si tú tus primeros recuerdos que tienes de niño es la policía tirándote la puerta abajo. Y viviendo de un sitio ocupado a un poblado y del poblado te realojan a un piso de protección oficial y no has visto en tu familia ni a abuelos, ni a tíos, ni a primos, ni a sobrinos trabajar, pues joder, es muy difícil romper ese chip y decir, no, me voy a poner a trabajar, voy a buscarme un piso, lo voy a pagar. De hecho, me está pasando, ¿no? Ahora en mi entorno cometí el error en el podcast de Carlos de contar que tengo un piso en Vallecas. Y bueno, no me ha parado de sonar el teléfono de gente que quiere ponerse a vivir allí, ¿no? Al final, oye, yo ayudo a todo el mundo que necesite una mano y yo le esté en mi mano ayudarle, yo lo voy a hacer, pero lo que no puedo hacer es echarme a la espalda a gente que sé que no va por una buena vida. Entonces, de hecho, esta gente, ¿no? Cuando le dices, oye, mira, pues no puede ser y tal, lo siguiente que te dice es que necesito una nómina para meterme a un piso, claro, obviamente. Pues a ver si me la haces o sabes de alguien que me la haga y es como en plan de joder. O sea, no valoran, estás tan a la derecha de la línea o tan a la izquierda, ¿no? Pero estás tan alejado del camino correcto que no se les plantea, oye, si necesitas una nómina, ¿por qué no la consigues? ¿Por qué no te pones a currar y en 3 meses ya tienes para presentar 3 nóminas, ¿no? Buscan el camino fácil, que es que esto me lo resuelva alguien. Lo fácil y lo que han visto. Claro. Es que es muy difícil romper ese patrón. Yo en mi caso he tenido también buenos ejemplos en mi familia, ¿no? O mejores, digamos, y lo he sabido ver, pero hay gente que no sabe ver eso. No sé, creo que sería un problema que habría que arreglar con la educación desde la raíz. O sea, no es fácil. Yo a una persona, ahora mismo el que te hablaba, ¿no? Que ha sido toda la vida como mi hermano,
pues esta persona ya con 36 o 37 años no la vas a cambiar. Él ya ha estado en la cárcel, él va de un piso a otro, es que es imposible que él se plantee trabajar cuando hablas con él, o que él se plantee pagarle a un casero, cuando él sabe que hay gente en Madrid que por 1.000 o 2.000 euros está vendiendo llaves de pisos, y pisos que están a estrenar y amueblados, incluso que ya están catalogados como ocupados y ya tienen un proceso judicial que va para largo y se venden incluso más caros. Claro, porque también comentabas antes que es que así se gestionaba ¿era en la UVA o en el otro? O sea que, En Valderingome. Que la gente no tiene la propiedad del piso y se lo van pasando, se Claro, pagan. no O son sea, pisos, son chabolas. eso, exacto, son chabolas. Pero eso es una forma de vida. O sea, Es que es una forma de vida, mira, Gimar, con un Ocupa, por ejemplo, no te hablo de lo que sale en la tele ni nada, te hablo in situ, en primera plana, haciéndolo yo. Con un Ocupa hace unos meses en Aranjuez. Estaba ocupado en un chalet con piscina, un chalet de puta madre y tal. No pagas casa, no pagas luz, no pagas agua, tienes piscina, no pagas colegios. Tenía 3 niños por ahí correteando, ¿no? No pagas colegios, no pagas comedores, no pagas libros, no pagas guarderías. Encima, él me estaba llorando, ¿no? Para que yo le ofreciera más dinero y demás. Y le dije, mira, digo, no me cuentes batallas que tú cobras la vital. Es una forma de... O sea, la gente que el ingreso mínimo vital antes se llamaba RMI, ahora se llama ingreso mínimo vital, pero la gente del bajo mundo le llama la vital, ¿no? Para que vean que controlo, que no me vas a tomar el pelo. Que tú estás cobrando la vital y con 3 niños por aquí estarás cobrando 1.400. Sí, bueno, 1.380, tal. BMW Serie 7 aparcado en la puerta. Entonces, el gobierno y las políticas perpetúan la situación de esas personas, porque ¿cuánto dinero le tienes que pagar a ese tío que apenas sabe hablar castellano para que ese tío se ponga a currar? Si es que a ese tío le das ahora un trabajo de 5.000 euros y pierde dinero. Si se tiene que empezar a pagar la casa y los colegios y le quitan la ayuda. Entonces, es que esa gente, el coste de oportunidad que tiene es tan grande que no le merece la pena dar el paso y pasarse al camino correcto. ¿Y cómo convences tú a un Ocupa de ese tipo para que deje esa casa porque la has comprado tú o porque la vas a comprar? ¿Cómo le convences? ¿Qué argumentos tienes tú para decirle es mejor que te vayas? Pues mira, estoy muy orgulloso de 2 casos. Uno lo conseguí materializar y el otro no. Pero claro, era un chaval que venía de haber vivido normal, él trabajaba, luego se casó con una mujer, tuvo hijos, se volvieron ocupas y demás, y entonces al final yo llegué a un acuerdo con él económico para que se fuese del piso, y él lo aprovechó para comprarse una tierra en Galicia, en un pueblecito por ahí perdido, y su hermano que vivía por allí le buscó un trabajo y tal, o sea, mi intervención no fue solo liberar un piso en Madrid que estaba ocupado y que era una molestia para los vecinos y todo, sino que un padre de familia con también 2 niñas, creo que tenía, aprovechó para rehacer su vida, ¿no? Y después de eso me llamó a los 2 meses que estaba currando, que tal, lo que te digo, ¿no? Que al final se acaban haciendo mis colegas. Y luego, o sea, ahí creo que ayudé a que una familia se enderezase por el camino correcto. Y luego estuve a punto de conseguirlo también con una mujer muy mayor, que de hecho un día estaba negociando con ella la desocupación y aparecieron las cámaras de Telecinco, la ya ocupa y tal, y tuvimos que salir de ahí, que no quería salir de la tele. Y también, pues ella llevaba ya tiempo viviendo de ocupa y demás, una señora mayor con una pensión baja y demás. Entonces el dinero lo iba a aprovechar para irse, para pagar unos cuantos años por adelantado en un pueblo que se iban a ir de Extremadura o algo así, que costaba el alquiler en plan 300 euros al mes de una casa grande con terreno y eso. Pero bueno, al final no tuve problemas con la propiedad y no pude materializarlo. Pero bueno, que intento hacer mi labor, no solo de desocupar, a mí me sabe mal y a veces dejarte operaciones si eres el típico golfo y que quieres dinero y ahora te vais a ir a ocupar a otro vecino, que te den por culo, conmigo no haces tratos. Es que a veces de lo que se trata es mostrarle que hay otra oportunidad u otro camino. O sea, que esa no es la única vía. Yo creo que, bueno, yo porque soy optimista, no defiendo, como digo, para mí ocupar es robar, pero yo creo que no todo el mundo está en esa situación por las mismas razones. No todo el mundo está en esa situación con la maldad que algunos sí están. Hay gente que de verdad no ve opción. Yo digo, a veces es cuestión de ofrecerles una visión de lo que puede ser la vida, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tu historia es valiosa, porque tú eres esa visión. Tú eres la encarnación de esa visión, de que Muchas puede gracias. haber otra cosa. Entonces, ¿se te ocurre alguna forma en la que se le pueda llegar masivamente
a esta parte de la población, pero para mostrarles otra visión, no para que desocupen, sino antes. Qué pregunta, ¿eh? Antes. Me estáis poniendo contra las cuerdas. Pues yo creo que tiene que ser de raíz, tiene que ser educación desde pequeño. Como te digo, a una gente que ya lleva muchos años solo conociendo una parte de la vida, va a ser muy difícil traerla a otro camino. Sin embargo, si por ejemplo, a mí se me diese la oportunidad, desde aquí hago una llamada, ¿no? Si me quieren invitar a algún colegio, algún instituto de barrios de clase baja, a que se pueda mostrar mi historia o no la mía, la de quien sea, que vean que hay referentes que no tienen por qué ser la gente chunga del barrio, y creo que sería súper bueno y creo que podría ayudar, pero tiene que ser desde la raíz. Creo que hay que ayudar a los niños, que es la parte que más dócil es y la parte que más moldeable. Pero yo creo que no te van a invitar. Tienes tú que Exacto. autoinvitarte y decir, oye, mira, esto es lo que yo he hecho, yo vengo de aquí, pues lo primero me iría a tu colegio, donde tú estudiaste, a tu instituto o lo que sea, y llegar y hablar con el director o con quien sea y decir, mira, yo estaba aquí, vosotros sabéis lo que es esto, porque los profesores de allí lo saben, los profesores de allí tienen... O sea, Sí, estar en un claro, colegio de esos claro. tiene que ser difícil porque estás viendo que lo que estás haciendo al 90% no le vale y tiene que ser muy frustrante como maestro decir, es que estoy aquí hablando al vacío, ¿no? Pero decir, mira, oye, yo soy una de esas personas que sale adelante y también yo creo que para ellos puede ser una motivación de decir, joder, vale, es posible que el 90% vayan a acabar muy mal, pero vamos a ver si en vez de ser el 90 conseguimos que sea un 70. Entonces, tú decir, mira, esto es lo que yo tengo, ¿qué os parece si vengo aquí y doy una charla? Y a lo mejor de los 50 que haya, me escuchan 2, pero si me escuchan 2, pues son 2 que has salvado. Sí, pero mira, Rubén, he tocado puertas, o sea, te doy la razón y podría tocar más puertas, pero he tocado puertas y de hecho me invitaron para un instituto y demás y me invitó ¿cómo se llama? Como el psicólogo que tiene los centros, no me acuerdo. El orientador. El orientador. Y me invitó el orientador, pero dijo que claro, que es que viniendo de un sitio de droga, de no sé qué, que tampoco quería que la historia impactara y tal, y al final se anuló. Luego me puse el año pasado en contacto con una ONG de Vallecas para ayudar y tal, de mi barrio, ¿no? Y me descartaron porque las personas que ayudan tienen que ser mujeres y la ayuda es para niñas. Y yo como hombre lo único que podía hacer es dar dinero, pero no involucrarme en el proyecto. Yo realmente creo que a la juventud le faltan referentes positivos. Pero, porque los Y no referentes... es casual, perdona que te interrumpa, pero no es casual. Porque al final las élites o los gobiernos, ¿qué quieren? ¿Gente empoderada, gente culta y gente adinerada? ¿O quieren gente que esté preocupada en llenarse la barriga, analfabeta y sin espíritu crítico? Ver Es el obvio Sálvame y el TikTok. a mí no me vas a ver en Telecinco en la puta vida. Claro. Y lo que ves es eso, son cosas que son como demasiado lejanas para materializarlo, ¿no? El cantante de moda, la Shakira Claro. de esto, eso no es un ejemplo Tangible, real. claro. Yo lo veo porque yo vengo de Venezuela y en Venezuela, claro, crece, o sea, lo que tú cuentas de tu amigo que le regalaron el coche con 15 años, las mujeres dan a luz a los 15 años. Claro. Es eso, pero nosotros vivimos como de alguna forma muy, muy mezclados, o sea, como muy conscientes, ¿no? Si bien es cierto que se vive, yo no sé cómo se dice clusters, Sí, en grupos, así como, ¿no? Estratos. Claro. Si bien es cierto que se vive en estratos, hay mucha mezcla, ¿no? Y yo aquí esa mezcla no la veo. Aquí es una cosa, es una historia de Es muy vida gueto. y otra es otra. Y si fuese Sábal Domingo me lo verías. O sea, es que es gueto. O sea, ahí no hay nadie que no vaya allí o a pillar droga o que sea de allí. Y allí no hay nadie que salga de allí para ir a una biblioteca. O sea, Es la cosa. yo se lo cuento a Bea, ¿no? Digo, yo cuando vivía allí, si llovía no podía llevar un paraguas, ni yo podía ir con un libro. ¿Tú te imaginas si yo fuese por ahí con un libro? O sea, sería carne de robo y de acoso y de... O sea, hay unos códigos no escritos, ¿no? En esos barrios. Y es muy difícil. Al final, el tema de la integración es que si tú agrupas, que además lo está haciendo mucho el gobierno ahora también con gente que viene de fuera, ¿no? Tienes que mezclar a la gente. Creo que en Madrid el último problema gordo que tuvieron fue el ruedo, que era gente además mucha que venía de Vallecas, del Pozo del Huevo, que la realojaron allí. Y ahí se dieron cuenta que meter a 300 familias juntas
que necesitan integrarse no se integran. Y más si les cierras para que ahí nadie entre. Que al final lo que tenemos que hacer es mezclarnos, como tú dices que pasa más en Venezuela, para que tú veas que, oye, está tu realidad, pero también está la del vecino y también está la de ese otro vecino. Bueno, yo creo que desde aquí no lo vamos a arreglar. No, ojalá lo pudiésemos. Claro, ojalá. Pero lo que falta es un poco de conciencia social, porque muchas veces tú lo ves en la tele, ¿no? Ves lo que pasa ahí, pues ha habido un tiroteo aquí, ha habido, pues antes, ¿no? Que hablamos del Goyito, el famoso Goyito, Sí. que siempre iban a Valdemín Gómez a por él y se lo llevaban 300 veces. ¿Y qué? Bueno, pues se lo llevan 300 veces como si son 500, pero no cambia. Y es como, Múltiple bueno, incidencia, ya es. claro, esto es, bueno, eso pasa ahí y ya está. Claro, como pasa ahí ya está, a nadie le importa, entre comillas, mientras no salga de ahí. Si saliese de ahí, Pero, ya tío, sería es que en distinto. esos casos es que se veía claro, ¿vale? No hablo de Goyito, hablo en general, ¿no? Porque en mi barrio, desgraciadamente, ha habido varias personas así, ¿no? O sea, no quiero hablar del caso de nadie, pero hay que vivir una vida en que tu madre ejerza en casa, en que tu padre salga a atracar y esté preso. Hay que vivir una vida en la que te pasan ese tipo de cosas. Y luego, además, que es que se veía, o sea, yo he visto a chavales de 8 años en el colegio que ya hacían cosas que es que había que haberlas atajado antes. Es que como un niño que con 8 o 9 años va en moto al colegio, en una moto el Telepisa robada, pues ¿qué esperas que haga cuando tenga 15 o cuando tenga 20? Es que se deja que el problema se haga grande. Esos niños hay que ayudarles, pero ayudarles no es sacarles de sus familias y meterles a una residencia con 20 más como él y con un educador que no se hace con ellos, sin medios y sin no sé, es complicado. O sea, por un lado, quiero que mi caso sirva de ejemplo de que se puede tirar para adelante, de que aunque vengas de abajo, si cambias la mentalidad y si le echas 2 cojones a la vida, vas a mejorar mucho. Pero por otro también quiero concienciar a la gente que eso no es tan fácil. O sea, que no todo el que viene de abajo y hace las cosas mal es malo o merece tanto castigo. Yo creo que se podrían solucionar muchas cosas con educación y con atención, pero de pequeños. Sí, pero yo creo que con este podcast, si se logra sembrar la semilla, al menos de la curiosidad, Eso de es. cómo puede ser una vida diferente a esto, yo creo que hemos cumplido con nuestra labor. Por lo menos esa semilla hay que sembrarla. Pues sí, totalmente de acuerdo. Joder, la verdad es que tu historia es que es de superación total, de venir de lo más bajo a conseguir lo que mucha gente no consigue en su vida viniendo de entornos normales, que dices, bueno, vengo de un entorno normal, tengo un trabajo normal y no consigo nunca llegar a ser libre financieramente, y tú viniendo desde lo más bajo posible que hay, llegar a ese punto. O sea, yo creo que tu historia, bueno, te has pasado el juego hace mucho tiempo. Muchas gracias, Rubén. Y por eso cuando me dijiste lo de que sí, queríamos entrevistarte y no sé qué, te dije, hombre, tu historia es que es bestial, pero no desde el punto de vista de libertad financiera, porque hay mucha gente que lo Eso consigue. lo consigue cualquiera. Claro, bueno, cualquiera. No, Bueno, cualquiera no. Pero que mucha gente puede tener 8 o Cualquiera 10 no. pisos, que Claro, sí. no es lo loable de mi historia. Pero que si tú me dices, no, es que he conseguido libertad financiera porque tengo 10 pisos y porque tenía un sueldazo de la leche, dices, Claro. joder, claro, así es fácil. No, No, me han pero... pagado mis padres los estudios en Estados Unidos. Claro. Que aún así, bueno, es fácil, pero es valorable. Sí, 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 no, por supuesto. O sea, no todo el mundo aprovecha esas oportunidades, que hay mucha gente que tiene todas las oportunidades del mundo y no las usa, y tú que no tenías ninguna te las has inventado, ¿no? Y eso es lo que quería yo venir a este podcast a hablar, no hablar tanto ya de tus pisos y de cuánto te dan y qué ROI tienes y las hipotecas si son al 100 o al 90, porque eso, entre comillas, para mí es secundario en tu caso, ¿no? Para otros, pues sí me gusta estudiarlo o que nos hablen de ello, pero en tu caso era del cómo cambiando la mentalidad se puede provocar las opciones, porque hay una frase que me gusta, es que te dicen, si no tienes opciones, créalas. Totalmente. Tú puede que no tengas opciones, pues créate una opción, y tu opción era, yo aquí en este barrio no tengo ninguna opción de mejorar, y te fuiste a otro. Te fuiste a otro entorno, te fuiste con otra familia, que te permitió todo eso, y creo que es lo bonito de tu historia, ¿no? Más allá de que gracias a esto, además, eres libre financieramente y puedes hacer otras cosas que te aportan, que puedes estar todo el día Tengo con una tu familia familia, preciosa. con tus 2 hijos, con... Muy importante lo que dices de la vida es muy corta y tenemos que luchar por nuestros sueños. Si estás anclado en una relación de mierda, en un trabajo de mierda, en un barrio de mierda, en una familia de mierda, salte de ahí. ¿Qué más da? O sea, sé que puede ser duro, ¿no? De decir, pues rompo con mi madre, con mi hermano, con mi tal. No significa que rompas a la primera.
que no des oportunidades a la gente, que no comprendas, que no empatices. Significa que si una fuente en tu vida es de negatividad y de problemas y no te aporta absolutamente nada bueno, salte de ahí. Nada nos obliga a permanecer en un trabajo, o en una familia, o en una relación. O en un país. O en un país. Aquí tenemos el gran ejemplo de ello. Pero hay mucha gente que esto, yo lo he dicho ya en otros podcasts y me habéis escuchado, que no estás tan mal como para hacer algo, claro, pero tampoco estás tan bien como para ser feliz. Entonces estás en el punto ese de, bueno, es que no estoy tan mal, ¿no? Y yo conozco muchas parejas que dicen, bueno, no estamos mal. Bueno. Con tu pareja o estás bien o estás mal. No puedes estar, no estoy mal. No. Solo llevamos un año sin darnos un beso, ¿no? Claro, o sea, no puede ser mal. Que estés en el trabajo, bueno, ¿qué tal el trabajo? Bueno, no está mal. Es que tu trabajo, yo cuando me levantaba y decía, tengo que ir a trabajar, yo sabía que ese trabajo ya no era para mí. Efectivamente. Y cambiaba de trabajo. Yo he cambiado de trabajo, o sea, si ves mi LinkedIn laboral, o sea, no tu vida laboral es un tomo, sí, ¿no? Es cada año y medio cambié de trabajo porque es que no me gusta lo que estoy haciendo, pero yo soy de, si no me gusta algo lo cambio. Pero hay mucha gente que dice, bueno, pues no está mal. Pero es que la vida no está mal, es que conformarte con una vida de no está mal. Tío, que solo vamos a vivir una vez. Y además, eso lo podría entender, oye, tienes 63 años, te quedan 2 para jubilarte. Pues vale, pero perder los años más valiosos, que es la edad que podemos tener ahora, cuando más puedes desarrollar tu potencial, más puedes aprender, más proyectos chulos puedes llevar a cabo, es que me parece tener la oportunidad de vivir la vida. Ha sido uno entre no sé cuántos millones de espermatozoides y tirarlo a la mierda. Sí, sí. Bueno, y eso veía las posibilidades que tenías tú de haber nacido. Claro, te remontas a tus ancestros y era prácticamente imposible, ¿no? Y de esto estuvimos hablando en un podcast precisamente de es que eres improbable, ¿no? Que decía yo en ese podcast, ¿no? Eres improbable y aún así estás pendiendo tu vida en no está mal. ¿Cómo que no está mal? O está de lujo, o sea, el hell yes or no es lo que yo aplico de o es un sí, pero sí, de sí, o es que no. No es un no. Entonces, yo creo que tu caso fue esto no es lo que quiero, vamos a ir por otro camino. Que te habrás dado tus golpes, que habrás tenido un montón de fallos, como todo el mundo, pero oye, donde has llegado tú, no lo llega a hacer mucha gente que está mucho mejor que tú. Y aún así, no lo hacen. Y dices tú, ¿por qué? O sea, yo tengo un amigo que yo le veo y digo, bueno, no estoy mal en el trabajo. Digo, si cambiases de trabajo, cobrarías mañana el doble y en 5 años estabas jubilado. Ya, pero no sé, no estoy mal. Y el no estoy mal es lo que manda esta sociedad. Claro. Es lo que mata esta sociedad. Quizá esa ha sido mi suerte, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Dios por la vida que me ha tocado vivir, porque a lo mejor no me han tocado las mejores cartas en cuanto a familia, en cuanto a entorno, en cuanto a dinero, pero me han tocado muy buenas cartas también en cuanto a mentalidad, en cuanto a arrojo, a coraje, en cuanto a inteligencia. Entonces, no podemos obviar lo bueno y quedarnos solo con lo malo. Ese es el principal error. Yo creo que todas las personas tenemos la capacidad de destacar en algo y que cualquier circunstancia puedes aprovechar para convertir algo malo en algo bueno. Siempre hablo, tengo un amigo, Jota, que a los 20 y pico años se quedó ciego. La novia le deja, pues claro, estar con un ciego, qué putada, ¿no? Y el tío empieza a cuidarse, empieza a hacer deporte, ha estado en los Juegos Paralímpicos de Río, ha estado en Tokio. El tío ha creado su familia, estudió el cabrón siendo ciego, óptica y optometría, tiene su clínica de fisioterapia. O sea, si ese hombre puede tirar para adelante, ¿qué me estás contando tú de que tu padre no sé qué o de que tu jefe no sé cuánto? Sí, es que yo escuché que las circunstancias no nos determinan lo que hacemos nosotros con esas circunstancias. Y yo creo que este episodio es más que un ejemplo de eso y tu vida es más que un ejemplo de eso. No se trata de tener la familia más perfecta. Tal vez porque no tuviste una familia perfecta, tus hijos tienen mucho más chance de conseguir esa perfección en esa familia que lo que tuviste tú. Entonces, no somos nuestras circunstancias, somos lo que hacemos con ellas. El destino es aquello que buscas con cada decisión y con cada paso. Eso es. A mí lo que me da pena, y ya me avanzo al futuro, es que sé que este tipo de episodios a la gente los oye menos porque en este podcast vienen mucho a ver la parte de inversión, de rentabilidades, de dinero. Entonces, los que hayáis llegado hasta este punto, por favor, si os ha gustado, lo único que os pido es que compartáis este episodio, lo compartáis con gente que creáis que está en ese punto de, bueno, no me va mal, ¿no? Porque estas son las historias que a lo mejor tú lo compartes con alguien y le da igual, pero a lo mejor lo compartes con alguien, le hace ese clic, o alguien que
que está en ese punto más bajo del momento, ¿no? Que le han echado de su piso, que le han echado de su trabajo, lo que sea. Entonces, yo ya sé que los episodios de mentalidad en este podcast no son los que más reproducciones tienen, que tienen mucho más cuando hablamos de cómo conseguir la mejor hipoteca o cómo conseguir la mejor financiación o cómo hacer... Pero si has llegado hasta el final, recomiéndaselo a un amigo para que escuche a Sergio y que vea que se puede, ¿no? Y yo creo que por eso te queríamos traer, no por hablar de tus inversiones, porque ya te digo que es lo de menos. Y si alguien quiere escuchar también sus inversiones, las contó perfectamente en el podcast de Carlos Galán y podéis ir ahí, aparte de contar otras historias también de... Pero del Sergio, esa mentalidad de Sergio es la que yo quería traer aquí, que nos contases eso, y para mí ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, Gilmar, de verdad, Gilmar y Rubén, muchísimas gracias. Es un placer el haber estado aquí, el poder ser protagonista de algo que ha sido partícipe en mí mucho tiempo y de verdad que muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, antes de finalizar, tenemos una pregunta aquí en el podcast que siempre hago. Dispara, vamos. Ya seguro que la tienes pensada, ¿no? ¿A quién te gustaría que trajésemos al podcast que creas que puede aportar algo, ya sea de mentalidad, como tuya, una historia así, o temas de inversiones, o lo que tú quieras? Pues macho, al hilo de lo que hemos estado hablando, quizá traer a alguien que haya vivido de Ocupa. O que viva o que haya vivido. No sé si a lo mejor es vuestro target o no, o le va a gustar a la gente, algo que le guste a la gente, pero podría estar interesante, estar chulo. De hecho, si quieres, yo te puedo conseguir unos cuantos teléfonos. Seguro que tú tienes la agenda. Podría ser una buena idea. Pues mira, sí, no lo había pensado nunca, pero podría ser un episodio bueno de traer un Ocupa y que nos cuente cómo es la vida de Ocupa y... Entender la otra parte también, ¿no? Y ver cuáles pueden ser sus miedos y sus puntos débiles, sus puntos fuertes, cómo negociar con ellos. Pues oye, No me lo está mal. apunto. Buscaremos. Ya Interesante. Ya te escribiré para que me des un par de números de Ocupas. Alguno que sea... no el típico Ocupa jeta. Claro. Ese no, porque ese al final va lo que va, que es tú dame dinero y me voy. No, pero un Ocupa de tengo que vivir de Ocupa por esto y por qué lo hago y cómo llevo esa vida. Pues podría ser muy interesante. Sí. Bueno, pues ahí lo dejo. Buena idea. Bueno, pues, ¿dónde te pueden seguir? Aparte, hemos dicho tu canal de YouTube, Manda a tu jefe a la mierda. En Instagram también, Manda a tu jefe a la mierda, se llama igual en los dos sitios. Y ahí muestro mis inversiones, hablo también de mentalidad. Desgraciadamente, los vídeos de mentalidad tienen 500 visitas y los que muestro las inversiones tienen 5.000. Y yo creo que no hay desarrollo personal, desarrollo económico sin desarrollo personal. Y en caso de que lo haya, va a durar poco. Porque al final la vida siempre va a tender a estabilizar. Entonces, que la gente le dé importancia porque lo más importante es tu mentalidad de cara a las inversiones. Eso es lo que siempre intentamos desde este podcast, transmitir el desarrollo personal para el desarrollo económico. Y es lo que dices tú. O sea, tenemos un podcast muy bueno hablando con un psicólogo. Bueno, no es un psicólogo, tiene una clínica de psicología. Él no es el psicólogo, él es el que lleva todo eso. Y nos hablaba de temas de cómo... todo el tema de en una empresa, cómo se hace que los trabajadores sean mejores gracias a la psicología y no sé qué. Y tiene el vídeo, muy pocas. O hablamos con Ferran, el primer podcast que hicimos con Ferran, que hablábamos simplemente de la mentalidad que tenía un chaval que se había ido fuera a vivir no sé qué tal, de cómo había conseguido cambiar todo eso. Y tiene muy pocas. Y luego resulta que eso, lo que dices tú, ¿no? Haces uno de inversiones, de hipotecas y no sé qué, y lo petas y de dices Nuria tú, lo reventasteis. Claro. Pero luego la gente se sorprende de no conseguir sus objetivos. Entonces, claro, si solo te centras en el destino, pero no estás dispuesto a recorrer el camino, pues no lo vas a conseguir. Todo el mundo quiere la vista, pero no el camino. Eso es. Tú quieres ver todo desde arriba de la montaña, pero subir, dices, Claro. es que subir esa montaña... Es que cansa subir, claro. Pues nada, que Sergio, un placer de haberte tenido aquí, de que hayas sido el primero con Gmar. Muchas gracias. Oye, un placer. Igual. Un placer. Y los que hayáis llegado hasta aquí, ya os digo, recomendar si os ha gustado este episodio a vuestros conocidos, mandárselo y yo creo que te volveremos a traer para hablar de otras cosas. Siempre que queráis. Cuando queráis, encantado de la vida. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós. Muchas Chao. gracias.